Buenas tardes, mi gente bonita. Mi nombre es José Herrera y vamos a transmitir la palabra de Dios el día de hoy, semana tras semana. Hoy empezando el 2020. Queremos compartir la palabra de Dios en Jonás capítulo 1, versículo 1 al 17. El título se llama Cuando te niegas al mandato de Dios. Un profeta como Jonás, siervo de Dios, cumpliendo siempre la voluntad de Dios, pero cuando se le encarga una tarea, él se niega a hacer la voluntad de Dios. A ver, muchas personas cristianas, muchas personas pastores, muchas personas que transmiten la palabra de Dios, pero a veces cuando se nos encarga una tarea, nos negamos a hacer la voluntad de Dios. Jonás tenía en cierta manera una forma de ver las cosas diferente, pero Dios le estaba diciendo a que cumpliera lo que se le mandó a hacer. Jonás no quería ir a transmitir la palabra de Dios a Nínive porque tenía una razón, que se consideraban enemigos del pueblo de Dios, y eso era lo que detenía a Jonás a quererles transmitir palabra de salvación. Cuando Dios te da una tarea, es para que la cumplas. Y este es el propósito de que Dios quiere que las personas sean salvos, y que debes de, como siervo de Dios, cumplir la palabra de Dios tal como la describe. Una de las cosas, cuando Dios ordena hacer la tarea. Dice el versículo 2, que Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios a Tarsís, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsís, y pagando su pasaje, entró ella para irse con ellos a Tarsís, lejos de la presencia de Dios. En cierta manera no entendemos por qué Jonás estaba huyendo de la presencia de Dios, siendo que se consideraba un profeta, un siervo de Dios, y muchas de las veces nos ponemos en los pies de Jonás, que cuando se nos encarga la tarea, no queremos ir. Una tarea simple de ir a una ciudad y compartir el evangelio de la palabra de Dios. Tal vez Jonás estaba en su mente, en su persona, decir, ellos son enemigos de los israelitas, son enemigos del pueblo de Dios. ¿Cómo es posible que Dios me mande a un pueblo enemigo a compartir la palabra de Dios? No entendemos las formas que Dios usa para que nosotros acatemos la tarea que se nos manda hacer. Tal vez porque estamos enemistados con nuestros vecinos, no queremos transmitirles la palabra de Dios. Tal vez por aquella persona que sabemos que habla mal de nosotros, no queremos compartir el mensaje de Dios. Tal vez por las personas que sabemos que hablan de nosotros y murmurean atrás de nosotros, no le queremos dar plan de salvación. Pero la tarea es simple: cumple lo que Dios te ha mandado hacer. Palabra de Dios que vino a Jonás para que compartiera el mensaje y salvación para un pueblo que Jonás consideraba enemigo. No sé lo que Dios te mandó a hacer, no sé lo que Dios te ha pedido, no sé lo que Dios está diciendo, pero no hacer la voluntad de Dios trae consecuencias. Siempre queremos animarte, siempre queremos que como siervo de Dios, como cristiano, como persona que sirve la palabra de Dios, acates lo que Dios te manda hacer. Por causa de nuestra terquedad, podemos afectar a los que nos rodean. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que por causa por mi culpa pueda ocurrir cosas a los que nos rodean? Muy fácil, un ejemplo que no queremos que suceda. Tú vas a alta velocidad en tu carro y de repente llevas personas contigo, pero por no respetar el límite vas y chocas, maromea el carro y afecta a los que están contigo. Es una de las formas que cómo pueden afectar por no hacer caso, por no acatar las órdenes que se te da por la terquedad de uno. En cierta manera, Jonás estaba desobedeciendo la voluntad de Dios y estaba afectando a los que andaban alrededor con él.
Dice la palabra de Dios en el versículo 4, el versículo 5, dice la palabra. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que habían en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Cierta manera, sabiendo que era la culpa de Jonás, los demás estaban sufriendo a causa de la terquedad de Jonás. Dice el versículo 12 de Jonás capítulo 1, el versículo 12 dice, él respondió, Jonás, tomadme y echarme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta grande tempestad sobre nosotros. Jonás sabía que por causa de él, los demás estaban sufriendo. Por eso digo que por nuestra terquedad afectamos a los que nos rodean. Cuando Dios se nos manda un mensaje, cuando manda que hagamos una tarea simple, que manda que hagamos la voluntad de Él, y nosotros no, por nuestra terquedad, no queremos obedecer el mandato de Dios, podemos afectar a los que nos rodean. Así de sencillo, Jonás sabía que por causa de él la tripulación estaba sufriendo, la tempestad se había levantado de tal manera que pensaron morir, pensaron que estaban al borde de la muerte por la terquedad de un solo hombre, siervo de Dios. No sé qué Dios te ha mandado hacer, no sé qué Dios te haya puesto la tarea que debas cumplir, pero sé de antemano que podemos ser afectados o podemos afectar a más personas por no obedecer el mandato de Dios. ¿Qué quieres que Dios haga contigo para que aceptes la voluntad? ¿Qué quieres que Dios toque tu vida? Que Dios mueva lo sobrenatural, que Dios mueva las piezas para que tú puedas hacer la voluntad de Dios. Dice el versículo 11, dice, y le dijeron, ¿qué haremos contigo, a Jonás, para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Cuando no obedecemos la voluntad de Dios, Dios va a hacer de una manera u otra que vuelvas al camino de Él, que hagas la voluntad de Él, y va a mover hasta lo sobrenatural para que tú puedas hacer la voluntad de Él. ¿Qué quieres que Dios haga contigo? ¿Quieres que se levante la tempestad, que menee de tal manera el barco para que puedas hacer la voluntad de Él? ¿Que te sientas a morir a causa de no obedecer el mandato de Dios? Esto es lo que sucedió en la vida de Jonás. No queremos que suceda a cada uno de nosotros. Queremos seguir el ejemplo de Dios, queremos hacer la voluntad de Dios, pero en caso que estemos en los pies de Jonás, de que por cierta manera no cumplimos o no queremos cumplir la voluntad de Dios, podemos afectar a los demás, aún nuestra propia vida. Dice que se levantó de gran manera la tempestad, que sintieron que la nave se partía, sintieron que estaban al borde de la muerte por causa de un solo hombre que como siervo de Dios no estaba cumpliendo su mandato. Queremos invitarte que compartas el evangelio, queremos que invitarte a que trabajes para la obra de Dios, queremos que hagas la voluntad de Dios en este 2020. Bendecimos tu vida, bendecimos a tu familia, bendecimos a los que te rodean, bendecimos, pero sobre todo darte el consejo de hacer la voluntad de Dios. No esperemos al límite de que Dios tenga que mover cosas para que nosotros entremos a la voluntad de Él. No esperes que Dios mueva lo sobrenatural o que para que afecte nuestra vida y así poder hacer el mandato de Dios. Queremos que obedezcamos la voluntad de Dios. Amén. Toda persona debe adorar. Toda persona debe temer,
Toda persona debe de hacerle votos a Dios. Toda persona debe hacer la voluntad de Dios. Este es el consejo en esta predicación. Teme a Dios, adora a Dios y sirve a Dios en gran manera. Dice el versículo 16 de esta palabra, Jonás capítulo 1, versículo 1 al 17, dice, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos. Si tú le has hecho un voto a Dios en tu vida, cúmplele. Si tú vas a obedecer el mandato de Dios, hazlo. Pero sobre todo, haz la voluntad de Dios. Dice este último punto, debes de temer a Dios, debes adorar a Dios y debes de servirle a Dios. Como dijeron estos hombres al ver la magnitud de lo que se enfrentaban, de lo sobrenatural que había pasado, de que por un hombre estaban siendo afectados? Ellos temieron en gran manera a Dios, ofrecieron sacrificios a Dios y pusieron votos delante de Dios. Así que queremos bendecir tu vida, queremos que hagas la voluntad de Dios, queremos que este 2020 te vaya mejor y sobre todo ir con la palabra de Dios. Que Dios te bendiga.